El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP, tiene el gran placer de darles la bienvenida a su quinto seminario interuniversitario de Economía para la Política. El día de hoy estamos aquí en la Universidad Rafael Landívar y como primera parte de la apertura de hoy, me permito presentar las palabras de bienvenida de la licenciada Ligia García, que es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. Muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos. En nombre de la Universidad Rafael Landívar, les doy la más cordial bienvenida al quinto seminario interuniversitario sobre el análisis económico del comportamiento político, mejor conocido como Public Choice. A través de los 4 seminarios anteriores, hemos tenido una visión panorámica de esta subdisciplina económica. Exploramos la aplicación de esta herramienta al análisis de la legislación nacional, la utilizamos para analizar cómo se diseñan y cómo se ejecutan las políticas públicas, y este año nos centraremos en el análisis del modelo y la aplicación del Estado benefactor. Específicamente trataremos de analizar si las premisas que sustentan a este modelo son realistas, si su aplicación en países en desarrollo como los de América Latina ha logrado satisfacer las necesidades básicas de la población y, de no ser así, cuáles han sido los factores que le han impedido lograr sus objetivos. Como pueden observar, este evento toca temas centrales del debate sobre el papel del Estado, que en América Latina es un debate permanente y que para Guatemala es totalmente pertinente, sobre todo en un momento político como el que vive el país. No quisiera terminar sin antes reconocer la labor de la licenciada Carol Ríos de la Universidad Francisco Marroquín, quien con su entusiasmo y dedicación ha sido el motor que ha logrado llevar adelante exitosamente la realización de estos 5 seminarios. En efecto, desde el año 2003, este seminario constituye un evento académico inédito en la historia de nuestro país, ya que reúne a representantes de la comunidad académica guatemalteca, investigadores, docentes y estudiantes de las distintas universidades del país, quienes desde su propia realidad, desde su particular forma de ver el mundo, comparten sus análisis y sus experiencias, enriqueciendo la formación de todos los participantes. Sin lugar a dudas, este evento, tal como lo han hecho los anteriores, excederá nuestras expectativas, por lo que no me queda más que exhortarlos a aprovechar al máximo esta valiosa experiencia académica. Muchas gracias. Como siguiente punto, tenemos el primer panel foro, que es la teoría y la práctica del Estado benefactor en América Latina. Los invitados son el licenciado Mario Fuentes de Starac, el doctor Eduardo Velázquez y la licenciada Karen Cancinos, que es quien va a estar aquí con nosotros también, y el moderador es el licenciado Alejandro Arévalo, vicerrector administrativo de la Universidad Rafael Landívar. Sean todos muy bienvenidos a este quinto seminario interuniversitario Economía para la Política. En este primer panel foro vamos a tener el agrado de escuchar a nuestros amables ponentes, el licenciado Mario Fuentes, el doctor Eduardo Velázquez y la licenciada Karen Cancinos. Y para empezar de una vez sobre el tema, quisiera contextualizarlo, porque como sabemos, a fines del siglo XIX surgió a nivel político y económico un paradigma de la socialdemocracia, y ese paradigma se llamó Estado benefactor. Se desarrolló en Alemania de Bismarck y después adquirió un gran relieve, enorme relieve en varios países de Europa, yo diría que en la mayoría de países europeos, pero también en los Estados Unidos, con las políticas socialdemócratas que aplicó el presidente Franklin Delano Roosevelt
con políticas que tendían a resolver los problemas sociales mediante una intervención del Estado. Pero la verdad es que hasta los años 30, antes de la gran crisis financiera de la bolsa y que acarreó virtualmente la quiebra del sistema capitalista en Estados Unidos, se seguía pensando que la tendencia natural a corregir la economía, los desajustes, los ciclos periódicos, era el dejar hacer, dejar pasar, hacer que fuera un sistema automático de corrección. Sin embargo, los socialdemócratas europeos, a través de un sistema realmente competitivo que es la democracia, llegaron a cubrir muchos de los factores de poder del Estado europeo y con ello poner en práctica sus ideas, las ideas socialdemócratas del Estado benefactor. Sin embargo, la iniciativa de los socialdemócratas en el poder del gobierno no cobró tal relevancia en el campo económico sino hasta cuando surge la influencia de Lord Keynes, que ofreció las bases de un modelo teórico del Estado benefactor. En la formulación de este Estado benefactor tenemos entonces, a partir de los años 30, después de esta crisis, una confluencia coyuntural del pensamiento socialdemócrata con el papel interventor del Estado propuesto por Keynes. Y ahí surgió lo que el giro keynesiano llevó a los socialdemócratas a desarrollar una completa ideología de lo que llamamos el Estado benefactor. Al referirnos a esto, quiero señalar que el Estado liberal que había estado, digamos, vigente hasta antes de la crisis de los 30, fue paulatinamente sustituido por este Estado benefactor, permaneciendo la estructura fundamental del sistema capitalista, ya que no se trataba de sustituir el modo de producción dominante, sino que de corregir sus fallas de funcionamiento. Pero ocurrió que en los años 1960 aproximadamente, la segunda mitad del siglo pasado, se da una segunda crisis del capitalismo. Es en eso que se le llamó la estanflación, una doble crisis de desequilibrios macroeconómicos y de productividad. Inflación, bajo crecimiento económico, desempleo y desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos, caída y estancamiento de la productividad, puso en duda el Estado benefactor. Uno de los efectos inmediatos fue la escasez de recursos disponibles por el propio Estado para seguir cumpliendo con todos sus programas sociales. Se dio un retraimiento de la inversión privada, creció la burocracia estatal y se ampliaron los programas sociales hasta el punto en que ya no era posible mantenerlos. Países como Suecia, por ejemplo, en 20 años pasaron de una carga tributaria de 28% a 53%. Y entonces viene lo que se le ha llamado la contrarrevolución, el surgimiento de otra vez un movimiento como olas, la ola ahora liberal, algunos le llaman neoliberalismo, que en forma práctica se instaló en Inglaterra con la señora Margaret Thatcher o con Ronald Reagan en Estados Unidos, precisamente en esa década de los 80. Y había que combatir a ese Estado, volver a las reglas del libre mercado, impulsando un achicamiento y que los individuos y el mercado actuaran más libremente. De eso se lograba, según esta teoría, un equilibrio automático de la sociedad. Sin embargo, en la práctica, digamos, lo que hemos encontrado es que tampoco esta nueva ola llegó a dar los resultados esperados. Los problemas de legitimidad del Estado es lo que nosotros encontramos al iniciar el siglo XXI, que en sus políticas de controles y preferencias parecen no satisfacer ni a unos ni a otros. Mucha regulación para la inversión privada, muchas falsas promesas de mejoras económicas y sociales para la población en general. Lo que tenemos entonces es un retorno, pareciera, a buscar una solución diferente, probablemente algo nuevo. Y desde el punto de vista del public choice,
Todos reconocemos que la mayoría de economistas creemos que el libre mercado es mucho más eficiente en la asignación de los recursos que cualquier otro sistema, en la práctica, incluyendo al Estado benefactor. Pero luego surge la inquietud. Muchos creemos también que es importante que a todos les vaya bien en la sociedad. Y entonces surge la idea de que ese crecimiento económico y lo que sucede en la sociedad sea más equitativo. Y por eso hay mucha gente que cree firmemente que el Estado benefactor es más justo, tal vez más decente, incluso algunos lo piensan. Pero lo que pasa es que las personas, cuando adquieren el poder y cuando ejercen el poder público, aún con los fines que pueda tener de bienestar general, la experiencia nos ha demostrado que no es lo mejor. A manera de introducción, entonces, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar qué es lo que nosotros hemos vivido en América Latina como Estado benefactor. ¿De dónde surgió? ¿Cómo se implantó? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Qué resultados ha cosechado en América Latina de este Estado benefactor? Y podríamos considerar también cuáles son las perspectivas de las sociedades latinoamericanas y en particular de la sociedad guatemalteca ante esta experiencia de lo que ha sido el Estado benefactor. Así que para responder estas preguntas vamos a iniciar el día de hoy con diversos puntos de vista. Voy a pedirle entonces aquí a mi derecha a Karen que por favor ella inicie comentándonos lo que ella entiende, su punto de vista sobre el Estado benefactor, cómo funcionó en América Latina y en su opinión cuáles son sus perspectivas. Gracias, licenciado, por esa completa introducción. Buenos días a todos, me da mucho gusto estar acá. Iniciaré comentando acerca de, bueno, qué se entiende a la fecha. Ahí el licenciado Arévalo dio algunas luces sobre el concepto, pero me gustaría añadir un par de cosas al concepto de estado de bienestar o estado benefactor. Voy a utilizar estado de bienestar y se define en realidad como una locución para describir una serie de políticas que sirven para proveer no solamente los servicios básicos del Estado a los ciudadanos, sino otro tipo de servicios con el objetivo de elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Ese es el objetivo de las políticas públicas en un Estado benefactor. Por supuesto, el costo de estas políticas se adscribe al erario público. Ya nos contaba el licenciado Arévalo algunos antecedentes del estado de bienestar. En realidad surgió tenemos la experiencia sueca en 1932, comienza con mucho empuje el estado de bienestar en Suecia, los experimentos del New Deal, el nuevo pacto en los principios de los años 30 en Estados Unidos con Roosevelt, y en los años 40 en Inglaterra, es cuando comienza a tomarse el concepto, empieza a querer cambiarse el concepto de wealth, riqueza, por welfare, bienestar. De ahí viene la locución, la noción de Estado benefactor. Las nociones del Estado benefactor, las premisas, digamos, son tres. Se concibe al Estado como planificador, como administrador y como benefactor. ¿Como planificador de qué? Del desarrollo. Se desconfía del mercado como asignador de recursos y se adscribe al Estado la condición de planificador del desarrollo. Esa es la primera premisa del Estado benefactor. La segunda, se considera que el Estado es un administrador de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Es el promotor del pleno empleo, Estado empleador, Estado burócrata, o sea, por definición se engorda la burocracia. Y tercero, Estado benefactor. Benefactor en el sentido de redistribuidor de la riqueza, para sustituir el wealth, riqueza por welfare, bienestar. ¿Cómo hace eso? Por medio de asignaciones monetarias directas. Llámense pensiones, quien dice pensiones, dice subsidios, prestaciones complementarias, asignaciones familiares, seguros de desempleo y otro tipo de
de asignaciones no estrictamente monetarias, pero que se consideran como funciones del Estado. Por ejemplo, lo que se daba a llamar ahora seguridad alimentaria, seguramente ustedes han oído ese concepto, el vaso de leche del actual gobierno, en fin. Son ejemplos, asignaciones monetarias directas o asignaciones de servicios estatales para redistribuir la riqueza y de este modo sustituir el wealth por el welfare, riqueza por bienestar. Ahora bien, mi punto de vista es el punto de la escuela del análisis económico de las decisiones públicas, public choice, o escuela de la opción pública. El fundador de esta escuela de Virginia le dicen también, James Buchanan, a algunos les dirá su nombre algo, a otros no. Pues bien, James Buchanan participó en la Segunda Guerra Mundial, combatió, de hecho eso interrumpió sus estudios de doctorado, y estando en la guerra se dio cuenta de que una economía de guerra siempre es estatista. Cuando se acabó, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabó y regresó a su país, terminó sus estudios de doctorado en economía y se dio cuenta por sus vivencias de la guerra y luego por una beca que fue a hacer a Italia, se dio cuenta de que existía una visión romántica de la política. Existía la visión de los políticos, de los funcionarios públicos como gente benévola, como gente que por el hecho de poseer o de estar a cargo de un puesto público o tenía más buena voluntad o mejores intenciones que el resto de los mortales o tenía más información acerca de lo que la gente necesitaba o quería. Esa era la visión que prevalecía, una visión romántica de la política. Una visión que prevalece, debo decirlo, todavía, ¿verdad? Y si no, oigan, ¿verdad? Voy a poner todo mi carácter al servicio del combate a la pobreza. No digo quién dice eso, si oyen radio sabrán de quién estoy hablando. Esa visión romántica de la política que aún prevalece en los años, se imaginan, hace medio siglo, más 60 años, Buchanan se dio cuenta. Y cuando se fue a Italia a hacer una actividad académica con una beca Fulbright, se dio cuenta de que los académicos italianos no eran tan ingenuos como el resto de académicos europeos y norteamericanos. Incluso después de Teddy Roosevelt se quedó esa visión del déspota benévolo, así los apodó Buchanan, los déspotas benévolos. Se preguntaba entonces Buchanan, de toda su inquietud surgió una pregunta, la research question. ¿Cómo es posible, decía, que los académicos y los políticos se enfoquen tanto en los impuestos y en el gasto público, sin tener siquiera una teoría de cómo los políticos toman decisiones? Decía, ¿cómo es posible que hablen de incrementar el gasto público, de subir impuestos, del gasto social, sin siquiera proponer alguna idea o tener siquiera alguna idea de cómo toman decisiones los gobernantes? Esa fue su pregunta, su punto de partida para la investigación. A raíz de esa inquietud surge entonces la escuela de Virginia, o la escuela de la opción pública, o lo que es lo mismo, el análisis económico de las decisiones públicas. Esto es muy importante porque ustedes saben que la economía y la política nacieron juntas, no eran gemelas, eran siamesas. Desde los escritos de los economistas clásicos, Hume, Adam Smith, no se concebía la política sin la economía, luego se fueron disociando. Y la escuela de opción pública lo que hace es unirlas de nuevo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. No se puede hacer análisis político o elaboración de políticas públicas o propuesta de políticas públicas o ejecución de políticas públicas sin entender cómo se crea la riqueza y cómo se malgasta. Perdón, cómo se crea la riqueza, porque malgastarla cualquiera puede, pregúntenle a los políticos. O pregúntense ustedes mismos, si no conocen el proceso, el mecanismo de creación de riqueza, malgastarla es bien sencillo. Y cuando hablamos de los bolsillos suyos, pues cada uno lo cuida, ¿verdad? La gente sabe lo que le conviene y alguien puede no tener educación formal, pero sabe lo que le conviene. Vayan al mercado a preguntarse a una señora que no sabe leer ni escribir, se le va un vuelto, no se le va. Intenten birlarle un vuelto y no van a poder.
Bueno, eso a nivel individual, pero ¿qué pasa cuando se toman decisiones colectivas, cuando se está a cargo del dinero ajeno, cuando se puede disponer del erario público? ¿Qué pasa? Si no se tiene un concepto muy claro del mecanismo de creación de riqueza, malgastarla es cuestión de tiempo. Y ninguna buena intención detiene la naturaleza humana y ningún discurso altisonante o demagógico detiene cómo se comporta la gente en realidad, y los políticos son gente. Ahora bien, todo lo que estoy diciendo se engloba en las premisas de la escuela de opción pública, Public Choice. Entonces, la escuela de opción pública utiliza las herramientas de la ciencia económica, eso hace. ¿Para qué? Para interpretar lo que ocurre en el terreno político. Vuelve a unir la política y la economía, que nunca debieron haberse separado, porque la política no es una cuestión romántica, no es activismo, y la economía no es econometría, fórmulas, tablas, gráficas. Eso es lo que hace la escuela de opción pública. Entonces, en lugar de sugerir lo que debería ser, ¿verdad? Tipo, a ver, mencionemos aquí, todo el mundo sabe quién es el Che Guevara, un tipo muy bien parecido. Han visto la foto que le tomó Corda, ¿verdad? Donde está viendo hacia el horizonte y todo. Okay. El ícono, diría yo, de la política romántica. Él es uno de los íconos, creo yo. Hay muchos más. ¿Qué decía? Vamos a crear un hombre nuevo, un hombre que va a anteponer el interés de los demás a su propio interés. ¿Sí? Eso es una ideología, lo que debería ser, lo que según él debería ser, lo que según su cabeza iluminada debería ser. La opción pública, la escuela de opción pública desromantiza la política. Es una palabra fea y creo que no existe en el diccionario, desromantizar, pero la voy a usar aquí. La escuela de opción pública desromantiza la política y no propone una ideología, lo que debería ser. No, según James Buchanan, o según su cuate Gordon Tullock, no. Lo que hace es hacer un diagnóstico desapasionado, nada romántico, a partir de una cuidadosa observación de cómo actúan los distintos actores políticos en un contexto democrático. Ojo con eso, es un contexto democrático, no totalitario, no autoritario. Ahora bien, con esto de contexto democrático, debo hacer una acotación sobre cómo se considera la democracia en esta escuela, cómo se la analiza. Ustedes saben que hay dos tradiciones de democracia, la tradición galicana, es decir, la francesa de las Galias, y la tradición anglicana, la tradición inglesa. La tradición francesa, cuyo mayor exponente, diríamos, es Rousseau, no es el único, pero sí es el mayor exponente, nos dice que los seres humanos, acuérdense que decía Rousseau, que los seres humanos somos buenos por naturaleza, somos bondadosos, que nuestra bondad es intrínseca y lo que nos arruina es la sociedad. No. Usted es buena y si roba es porque la sociedad le hizo así. Usted es bueno y si asesina es porque el mundo lo hizo así. Hay hasta una canción por ahí. Soy rebelde porque el mundo me hizo así, nadie me ha tratado con amor. No sé si la han oído. Horrible, la canción de los años 70. Pero esa es la tradición galicana de la democracia, ¿verdad? Rousseau, la visión rousseauiana de la democracia. Esa es una. Ahora, con lo que he estado diciendo de opción pública, ustedes se darán cuenta que esta visión de la democracia rousseauiana francesa no es el enfoque de la opción pública. El enfoque de la democracia, desde el punto de vista de la opción pública, es el de la democracia inglesa, la democracia de John Locke. La tradición inglesa de la democracia nos dice que los seres humanos no somos buenos ni malos por naturaleza, sino que tenemos adentro, y lo voy a poner así muy coloquial, ¿verdad? Un angelito que puede hacer aflorar lo mejor de nosotros, y también tenemos adentro un diablo que debe ser sujeto por medio de ¿qué? Por medio de sujeción de todos a normas legítimas. Esa es la tradición democrática que analiza la escuela de opción pública. Entonces, importa mucho la limitación del poder, importa mucho la alternancia en el poder. Eso importa muchísimo. En la tradición rousseauiana no importa la limitación del poder, sino importa quién está en el poder.
¿sí? Entonces, solamente para dejar claro, el análisis de la opción pública hace un diagnóstico sin romance de cómo actúan los políticos en su ámbito político, en un contexto real y en un contexto democrático, entendiendo democracia como un mecanismo, un método de toma de decisiones colectivas. Creo yo que para América Latina estos principios de la Escuela de la Opción Pública son más relevantes y ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo, América Latina en general y Guatemala en particular, no podemos darnos el lujo de malgastar nuestros recursos escasos en experimentos gubernamentales de Estado benefactor. Esto lo analiza la Escuela de Opción Pública, hay muchos discernimientos, yo solo aquí esbocé 2 o 3. Pero bueno, espero que sirvan para arrojar alguna luz sobre el tema, alguna discusión, que de eso se trate. Muchas gracias. Bien, está puesto sobre la mesa el tema del Estado benefactor de bienestar y el public choice, esa opción pública. Para darnos su opinión, ahora el doctor Velázquez nos va a comentar cómo él ve el tema del Estado y lo que podemos llamar como Estado benefactor de bienestar. Muy buenos días, agradeciendo de nuevo la invitación a los organizadores de este 5º Seminario Interuniversitario Economía para la Política. En primer lugar, yo quisiera recordar que, tal como José Alejandro nos decía respecto del propio concepto del estado del bienestar, creo que esas son categorías y definiciones que tienen mucho que ver con la forma específica como el desarrollo del capitalismo se da en los Estados Unidos y en Europa. Para los latinoamericanos, que tenemos en su mayoría economías subdesarrolladas y dependientes, resulta evidente que ese es un término que viene mucho más por el lado de la teoría que de la práctica. Quiero también recordar, para los que no tienen fresco antecedentes históricos, el hecho capital de que las teorías de Michał Kalecki, que por cierto es un economista polaco que antecedió en sus ideas a John Maynard Keynes, hay que recordar que la gran crisis capitalista de 1928-1934 da todos los elementos, toda vez que el mercado está fallido, toda vez que el mercado revienta, toda vez que el propio mercado no funciona más. Es un dato que no se puede olvidar. Y es precisamente por ello que las ideas de Keynes toman la relevancia que toman. Acuérdense que Keynes, de entre otras cosas, propone que el Estado debe intervenir en la economía, porque si se deja el mercado funcione desde el punto de vista del laissez-faire, laissez-passer, qui le monde va de lui-même, señores, pasa lo que pasó entre 1928 y 1934. El mundo no marcha por sí solo. Y ahí regreso a un tema que Karen tocaba, que es el tema de la economía política. Yo sí creo que la economía es política y que nunca se debió de haber separado. Bueno, en el análisis así fue a lo largo de la historia de la economía como ciencia. Pero la economía es política. Entonces, a mí traigo esto a colación porque toda la política de Keynes tiene que ver con una política que él propone como una política antirrecesiva, que solamente es posible a través del gasto público. Si el Estado lo meten en categoría de salvador de la patria del capital. Y no se nos puede olvidar eso, señores. A menos de que queramos nosotros distorsionar los hechos de la historia económica. Pero eso es lo que sucede. Si Keynes por eso es el gran salvador del sistema capitalista. Y eso es lo que pasa en el mundo desarrollado. Porque en la medida en que ustedes se dan cuenta
que el sistema capitalista está tronando en buen chapín a nivel mundial, sucede que las economías centroamericanas y especialmente la guatemalteca están en la calle de la amargura precisamente en esos años. Y es precisamente en esos años que también viene el gran salvador de la patria, don Jorge Ubico Castañeda. El que dice, señores, estamos nosotros vendiendo prácticamente vía exportaciones de café, entonces tenemos que reducir prácticamente a cero el gasto del Estado. Contrariamente a lo que Keynes estaba recomendando, la ampliación del gasto público. Entonces, como ven, el atraso de nuestro país no solamente es en términos de ideas, sino en términos propios de su desarrollo. Y traigo esto a colación, decía, porque me parece que cuando pasan estas grandes crisis en el mercado mundial capitalista, pues tiene grandes implicaciones en nuestro país. Naturalmente que yo no sería tan osado de decir que nosotros en el país hemos tenido un estado del bienestar. Muy lejos estamos de eso. Pero sí podría decir que hemos tenido un estado benefactor. Y un estado benefactor, curiosamente, al servicio de intereses del sector privado. Si ustedes estudian en serio nuestra historia económica, se van a dar cuenta que el inicio de Cementos Novela, la flamante empresa de Cementos Progreso hoy, es una empresa que se forja a la sombra del Estado. Y es más, los grandes demandantes de cemento son las empresas del Estado. Y el gran momento de la empresa es precisamente cuando el primo, hay nepotismo también, Jorge Ubico Castañeda, demanda todo el cemento que el Estado necesita para la construcción de calles en la ciudad de Guatemala y que se lo compra a precio preferencial a Cementos Novela. Esa idea ubiquista de poblar la pequeña ciudad, la Petit París, que él quería volver la ciudad de Guatemala, llenarla de palacios, el Palacio de la Policía, el Palacio de Correos, el Palacio Nacional y demás palacios, todos se construyen con Cementos de Novela, su primo, y él mismo accionista de la empresa. Entonces resulta evidente que hay un Estado benefactor, de modo que beneficia a ciertas empresas del sector privado. El caso de los Castillo Hermanos no es distinto. Los Castillo Hermanos, permítame recordarles, están detrás de todo el manejo de la ciudad a inicios de siglo. Los Castillo Esmitia también son fundadores de la empresa eléctrica. Y todo que comienza con negocios municipales y terminan con negocios del Estado. Y si ustedes no conocen realmente historia de Guatemala, yo les puedo contar que la empresa insigne, ícono de nuestros tiempos, los Gutiérrez, señores, son una creación del gobierno de Miguel Higueras Fuentes por medio de toda una concesión que tiene que ver con la producción avícola. Y más, exonerados de impuestos de todo tipo para la importación de maquinaria, de materias primas y de equipo. Eso, para que los quieren revisar, a partir de 1962. Entonces yo sí hablo de un Estado benefactor que ha beneficiado a los más poderosos del país. Faltaría a la verdad histórica si no recordara también que los sectores urbanos principalmente aprendieron de ese juego y también se han beneficiado de algunas políticas del Estado. Por ejemplo, cuando se da la coyuntura del cambio del gobierno dictatorial de Estrada Cabrera en 1920, debo decir que los obreros que se alían a los señoritos, tal como ellos mismos los denominaban, piden como trofeo de guerra la concesión de tierras del Estado para sus viviendas. Y esto hace que empiece a generarse toda una política que se llamó en su momento política de vivienda obrera, ¿verdad?,
Ríanse ustedes, ¿verdad? ¿Qué obreros habían en el país en 1920? Yo creo que lo que habían eran artesanos, no trabajadores industriales. Eran precisamente los que demandaron esas tierras y en efecto se las dieron. Y si ustedes revisan entonces la historia de nuestra ciudad, se van a dar cuenta que ahí surge entonces el barrio de la Libertad, precisamente donde vivían a los pies de la colina de Santa Cecilia los abuelos de Vinicio Cerezo. Él precisamente me refirió eso, que don Carlos Herrera Luna, el abuelo de los magnates de los ingenios de la actualidad, les había cedido esas tierras precisamente porque habían colaborado en el derrocamiento de Estrada Cabrera. No digamos en el tiempo de la Revolución, en donde evidentemente los sectores populares claman haber obtenido determinados logros, como es la colonia 20 de octubre, la colonia del Cartero, la colonia Centroamérica y demás. No digamos durante el tiempo de Jacobo Arbenz Guzmán, en donde los campesinos reivindican finalmente poder ser propietarios de la tierra por medio del decreto de reforma agraria, el decreto 900, y toda la política, digamos, que durante los gobiernos de la Revolución de 1944-54 estos sectores logran. También en el tiempo de la Revolución no hay que olvidar que se establece una política de salud, tanto municipal como de salud pública a nivel nacional, y la instauración del régimen de seguridad social. De tal manera que pienso que lo que ha habido evidentemente ha sido una utilización de los recursos del Estado de acuerdo al poder político que cada uno de estos sectores detenga. Ya me pasaron mi hojita de que quedan 2 minutos. Creo que con lo que he dicho es suficiente para que haya suficiente debate y podamos entonces pasar a esa fase. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Velázquez. Creo que se ha planteado sobre la mesa claramente 2 visiones que no son excluyentes, porque estamos hablando del mismo Estado, del papel del Estado en la economía y en la sociedad, en el desarrollo. Y sobre este Estado benefactor o Estado de bienestar, escuchemos ahora una tercera opinión, la del licenciado Fuentes. Licenciado Fuentes, por favor. Muy buenos días a todos. Señor vicerrector administrativo de la Universidad Rafael Landívar, distinguidos decanos de la misma universidad que nos acompañan hoy, demás autoridades, estudiantes, catedráticos, siempre para mí es un honor y un gusto el poder participar en este tipo de eventos, este quinto seminario interuniversitario. Ya se ha repetido, pues, como lo dice su mismo nombre, 5 veces, y creo que es un aporte significativo a la discusión, al debate sobre temas de suyo importantes. En esta oportunidad, pues, nos toca el tema de la sociedad del bienestar o el Estado benefactor, para que sea debatido y discutido. La noción de sociedad del bienestar, como ya lo había señalado José Alejandro, se atribuye a diversas fuentes, siendo las principales la cristiana, que es fundamentalmente está calcada en la doctrina social de la Iglesia, la socialista, que tiene más sustento en el marxismo y en Keynes, y la estatista, que responde al programa de gobierno que impulsó el canciller de hierro Bismarck en Prusia. Entre los orígenes históricos concretos de la idea del bienestar se encuentra en realidad la necesidad de erradicar el tratamiento degradante
que se daba a los pobres del tipo representado en la ley del pauperismo inglés, que tenía vigencia o ha tenido vigencia desde los tiempos de la reina Isabel I en Inglaterra. Es decir que el bienestar o la idea del bienestar es una reacción a ese tratamiento degradante que se daba a los pobres. La ley del pauperismo inglesa se inspiraba en la creencia de que el proporcionar a la gente el pan de la caridad estimulaba la pereza, así como una indeseable dependencia de la sociedad. Y ofrece ayuda a los pobres bajo condiciones especialmente humillantes, degradantes y vergonzosas, con el firme propósito de disuadirlos de pedir ayuda. Ese era fundamentalmente la inspiración o el espíritu de esa ley de pauperismo inglés. La ideología detrás de la sociedad del bienestar pues se enmarca en que responde a dos objetivos principales: crear una sociedad más igual, por un lado, y por el otro, proteger a los individuos durante el ciclo vital, es decir, desde que nacen hasta que mueren. La sociedad caritativa, por un lado, se basa en el principio de la benevolencia, que tiene su origen en la compasión y la lástima. En tanto que la sociedad del bienestar se sustenta en el principio del derecho a vivir una vida digna de ser vivida, lo que exige condiciones mínimas para la existencia. La sociedad del bienestar se inspira en principios de justicia social, lo que se ha traducido en políticas redistributivas del ingreso y ha extendido carta de naturaleza a lo que se conocen como derechos sociales, que casualmente están consagrados en nuestra Constitución y en los tratados de derechos humanos más importantes a nivel internacional. Estos derechos sociales, pues fundamentalmente son el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, etcétera, que son en realidad derechos humanos programáticos o complementarios que están a cargo del Estado y que se hacen efectivos a través del gasto social. A lo largo del siglo XX, fundamentalmente, que cobra relevancia todo este tema del Estado benefactor y de la sociedad del bienestar, pues han habido distintos énfasis en el tema del bienestar. Por ejemplo, en el Reino Unido, es decir, en la Gran Bretaña, se hace hincapié en la provisión de subsidios para servicios sociales y salud. El sistema escandinavo nórdico proporciona prestaciones generosas y servicios estatales consolidados, incluida la asistencia sanitaria. Aquí la tributación universal pues es muy alta, como se señalaba anteriormente, y consecuentemente pues hay una generosidad mayor de parte del Estado. El sistema centroeuropeo, aunque tiene un compromiso relativamente bajo con los servicios sociales, cuenta con importantes prestaciones en el marco de la seguridad social. Y en general en América Latina pues ha habido una oscilación dentro de estos, digamos, énfasis que se han venido haciendo a nivel europeo, ya que Europa de alguna manera ha sido la que ha sentado pues las bases fundamentales de este Estado benefactor. La crítica que se hace a este Estado benefactor es que fundamentalmente se considera que es un Estado que, al igual que en el caso del Estado caritativo, humilla a la sociedad a través de sus instituciones.
porque convierte a los necesitados en dependientes que carecen de respeto hacia sí mismos, transforma a los necesitados en parásitos, tan adictos a los subsidios públicos que son incapaces de confiar en sí mismos, priva a los necesitados de capacidad de autoridad y autonomía para decidir libremente sus propios asuntos, perpetúa la ciudadanía de segunda clase de los necesitados, ya que en la práctica les concede un estatus de seres humanos no adultos, y favorece lo que se ha dado muchísimo en sociedades como la nuestra, el clientelismo político, que se traduce en el inmoral intercambio de favores por votos y apoyo político. Yo personalmente, dado que esta sociedad del bienestar realmente la veo como una sociedad degradante en sí misma, al igual que la sociedad caritativa, ya que sus instituciones estatales, que son esencialmente burocráticas, están regidas por el paternalismo y la dominación, lo que se traduce en una humillación hacia los necesitados, es decir, que se infligen degradación moral, emocional, personal y social. Creo que debemos construir otro tipo de sociedad sobre estas bases de la sociedad del bienestar, y yo creo más bien en la sociedad decente, en el Estado decente. Un Estado decente que respete los derechos humanos de las personas, que defienden, que dependen de él, que otorgue a todas las personas el honor que merecen y que no lesionen el respeto de las personas hacia sí mismas. Un Estado que se base en el principio de que todo derecho conlleva una responsabilidad y que asuma que la primera responsabilidad de todo ser humano es velar por su propio bienestar. Un Estado que propugne porque toda inversión social genere una rentabilidad social determinada o determinable, que redunde en un desarrollo humano sostenible. En todo caso, la inversión social debe aspirar al surgimiento de genuinas comunidades de ciudadanos en las cuales las personas tengan autonomía personal, crean en sí mismas y en su capacidad de actuar, asuman responsabilidades, así como en cuyo seno se fortalezca permanentemente la cohesión social, la cooperación inteligente, la voluntad de superación, la autoayuda y, por supuesto, la movilidad social. Luego, los fines que persigue o que debe perseguir la inversión social no deben ser los mismos que busca el paternalismo, el asistencialismo y el clientelismo político, ya que estos, por el contrario, promueven y alimentan la dependencia y la desconfianza, y asimismo recrean el círculo vicioso de la pobreza, la marginación y el subdesarrollo. Anthony Giddens, que propugna por la tercera vía, señala que en lugar de indigencia, autonomía, no enfermedad, sino salud activa, en lugar de ignorancia, educación, como elemento duradero de la vida, en vez de miseria, bienestar, y en lugar de indolencia, iniciativa. Yo creo que básicamente pues este es el planteamiento que yo hago para enriquecer este debate y discusión sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Cuando en América Latina y en países como el nuestro estamos viviendo una especie de movimiento pendular, en donde, como contábamos, de alguna manera se prevalecieron los movimientos con una orientación liberal en muchos países de América Latina, luego una contrarreforma a esto y surgió el Estado benefactor, luego vino una contrarreforma a esto, una contrarrevolución, la famosa reforma de Thatcher
y de Reagan, que volvió otra vez al neoliberalismo. Y pareciera que ahora en América Latina empieza a surgir una cosa que podríamos llamar, o algunos le llaman el neopopulismo, ¿verdad? Tratando de regresar o de defender a ultranza las conquistas obtenidas, digamos, del Estado benefactor, o de recuperarlas. Nos encontramos entonces ante una realidad en la que aquí se nos ha expuesto con mucha propiedad sobre ese estado de bienestar que, además de los servicios básicos, se compromete a dar más a los seres humanos, a la sociedad. Ese otro enfoque donde el Estado es benefactor, pero no benefactor de todos, sino que benefactor de ciertos sectores, ¿verdad? Que históricamente nos recordaba el doctor Velázquez, y que resultaría entonces que pareciera que el mercantilismo y no el mercado es el que estuvo vigente durante ese Estado benefactor. Y finalmente esta visión del licenciado Fuentes sobre esta tercera vía, donde se busca un Estado que dé trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad social a través de la autonomía, la educación, el bienestar y la iniciativa. Pero en la práctica lo que nosotros observamos son cosas un poco diferentes, ¿verdad? Más allá de las ideologías, de lo que quisiéramos que fuera, nos chocamos contra lo que realmente es, ¿verdad? ¿Cómo es en realidad el funcionamiento del Estado? Y el Estado lo dirigen personas. Estamos hablando aquí al gobierno. Entonces, ¿por qué si hemos escuchado en estas tres intervenciones, como decía, no son excluyentes, porque estamos hablando de la importancia que tiene el centro y la dignidad de la persona humana como el centro del esfuerzo de toda la actividad política, económica y social? Pero resulta que en la práctica, durante todo el siglo XX y lo que empezamos a vivir del siglo XXI, los resultados no son como los deseáramos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que efectivamente esas aspiraciones pudieran cumplirse? Y esa es la pregunta que ahora les hago a nuestros apreciados panelistas, empezando en el orden diferente al que ya expusieron, empezando por el licenciado Fuentes. En Guatemala, pues ha sido realmente la práctica común que, en lugar de que haya existido un principio, digamos, de igualdad ante la ley, lo que ha prevalecido han sido los privilegios y, consecuentemente, las discriminaciones. El doctor Velázquez pues se refería un poco a esos privilegios, a esas prerrogativas, a esos favores que se han, digamos, venido otorgando a lo largo de nuestra historia en favor de personas o grupos, y consecuentemente pues han obtenido una serie de ventajas, de rentabilidades por encima de los demás miembros de nuestra sociedad. Y esto ha generado indudablemente discriminaciones, tremendas discriminaciones. Ahora, eso ha sido, digamos, la tradición mercantilista que mencionaba José Alejandro, pero que en realidad no tiene nada que ver con el mercado. El mercado pues trata de equiparar a todos y de regir a todos bajo un principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, pues podemos hablar de que es una teoría, pero eso es lo que debiéramos de llevar a la práctica en este país. Ahora, en lo que se refiere propiamente al Estado, el Estado, en mi opinión, sí ha venido, sobre todo el Estado benefactor, ha venido degenerando tremendamente hasta caer
en un clientelismo político terrible. Pero vemos ahora que todo el gasto público pues ni siquiera está controlado, porque el 40%, por ejemplo, de la inversión pública se canaliza a través del sistema paralelo de gasto público, que no tiene ningún tipo de regulación ni control, fideicomisos, fondos sociales, administración de recursos a través de organismos internacionales, etcétera, totalmente todo al margen de la ley. Y consecuentemente se ha favorecido la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos. Yo creo que debemos trabajar en el tema de regulación, porque el Estado se rige por el principio de que nada se puede hacer si no está expresamente ordenado por la ley, y al mismo tiempo transitar hacia la transparencia y la rendición de cuentas, que son temas fundamentales. Insisto, creo en la inversión social, no en un gasto público desaforado, sin ton ni son, que solo beneficia intereses de particulares. Creo en la inversión social, pero una inversión social que esté medida por rentabilidades determinadas y determinables. Creo que esa inversión social debe ir en función no de generar dependencia y dominación, sino en función de que las comunidades, la gente, salga adelante, cobre autonomía, asuma responsabilidades de su propia vida y tenga la posibilidad de convertirse en verdaderos ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad creo que ante la pregunta que se nos hace, es que sin duda el Estado, en primer lugar, tiene que tener recursos para iniciar lo que todo Estado ha hecho en un país que trata de desarrollarse, que es una política redistributiva del ingreso, especialmente en un país como el nuestro, en donde la distribución del ingreso es totalmente inequitativa. De tal manera que creo que el Estado debe tener políticas públicas concretas en el tema de educación. Creo que sobre ese tema en este foro no tengo que argumentar más. Creo que todos los que estamos aquí estamos por lo menos sabidos de que el proceso educativo en el país debe totalmente reformularse, dándole oportunidad de estudio a las grandes mayorías de guatemaltecos que no tienen ese acceso. Naturalmente que el cómo hacer eso es la gran pregunta y quizás lo que más generaría debate, pero en sí mismo el objetivo de ampliar y mejorar la educación en el país no creo que sea un tema en sí mismo de discusión. El otro tema que me parece el Estado debe realmente hacer una cirugía mayor en su política de salud y de seguridad social. Creo que el último día de este encuentro va a haber posibilidad de tocar el tema específicamente de la seguridad social y de la salud pública, porque me parece que ese es otro de los grandes problemas nacionales. Y el otro que me parece evidente es que el Estado debe hacer algunas obras, o por lo menos asumirlas, que son ya necesarias en nuestro país, y especialmente en la ciudad de Guatemala. Por ejemplo, creo que si en 1909 nuestros abuelos consiguieron que el Océano Pacífico se uniese por medio de la vía férrea con el Atlántico, pasando naturalmente por la ciudad de Guatemala, porque era el centro más importante desde el punto de vista económico, social y político, resulta evidente que ahora nosotros lo que necesitamos es un anillo metropolitano con altos vuelos, ¿verdad? No ese que está planteado ahí, que ese no resuelve nada, pero por lo menos que el Estado pudiera contratar, subcontratar, etcétera, pero al final hacer la obra que resulta ya evidente,
una conexión, si ustedes quieren, entre Palencia y Palín, para evitar que los trailers pasen por la ciudad de Guatemala, aquellos que no tienen el destino en Ciudad de Guatemala, sino que simplemente están transitando entre puertos, para evitar precisamente los congestionamientos que estamos viviendo a diario y que evidentemente van a darle poca funcionalidad ya a la propia ciudad. Ya vieron ustedes un pequeño cambio, como es la introducción del eje sur, por ejemplo, del Transmetro, causa los problemas que causa. Hay un problema de gobierno también desde el punto de vista de la región metropolitana. La ciudad de Guatemala ya dejó de ser la tacita de plata. La ciudad de Guatemala es una ciudad de 3 millones de habitantes ya, y en consecuencia debe reformular a través de políticas públicas todo el manejo de esa región metropolitana. De tal manera que sí pienso que el Estado debe intervenir, especialmente, como lo decía el licenciado Fuentes de Starac, sobre otros criterios. Existe ahora toda una corriente de transparencia, de manejo de recursos públicos, que naturalmente en Guatemala solo se quedan en enunciaciones discursivas y que poco pasamos a la concretización de proyectos concretos. Yo quería contarles que a mí esa categoría que ustedes utilizan de mercantilismo nunca me ha gustado, y no es una cuestión de gusto exclusivamente, sino es una cuestión que tiene carácter histórico y tiene carácter filosófico. El mercantilismo, según entendemos a través de la historia de las doctrinas económicas, es la primera fase del desarrollo del sistema capitalista. Y precisamente el mercantilismo se inicia, ¿verdad?, en la Inglaterra, en donde, la Inglaterra de Cromwell, precisamente en donde se empiezan a establecer medidas proteccionistas. Y ahí regresamos a un tema importantísimo. El Estado, en el inicio del desarrollo del capital, del sistema como tal, interviene a favor de los capitalistas. Si por eso es que esa primera fase se llama mercantilismo. De tal manera que yo lo que creo, y quiero precisamente por eso referirme al caso de Guatemala, es el hecho de que aquí el Estado, cuando nosotros revisamos nuestra propia historia, se van a dar cuenta que el Estado en 1936 establece la primera fábrica de tubos y de blocks para la infraestructura de la ciudad que Ubico estaba reconstruyendo, precisamente porque no había oferentes privados. Imagínense ustedes qué mercado capitalista que no tiene la capacidad de ofrecer blocks, que no puede ofrecer tubos de distinto tamaño, dimensión, etcétera, que sirven para los drenajes, que sirven para la construcción de la ciudad, si ustedes quieren, de infraestructura. Entonces, creo que ahí el Estado interviene porque hay falta de oferta por parte de los capitalistas. Y eso es muy interesante en el caso nuestro, precisamente del caso concreto de Guatemala. De tal manera que atendiendo a esa especificidad de la historia de Guatemala, nosotros debemos entonces plantear cuál debieran ser entonces las funciones del Estado concretamente y cuáles los mecanismos legales de auditoría social, como se dice hoy, y poder tener, digamos, cambios sustantivos en la política del Estado en sí misma. A la pregunta de qué hacer, el panorama lo tenemos muy claro. La fotografía ya la tomamos, la película de América Latina y de nuestro país la tenemos también muy presente. ¿Qué hacer? A ver, sugiero dos cosas. Uno, continuar con la discusión. ¿Cuál discusión? La discusión sobre, menos mal, son cuestiones periféricas, ya no son cuestiones medulares. A ver, todos estamos de acuerdo, creo, en que el mecanismo democrático es preferible al autoritarismo de cualquier signo, de derecha o de izquierda, y mucho menos al totalitarismo de cualquier signo. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo también en que al Estado le competen ciertas funciones. ¿Cuál es el alcance de esas funciones? Ahí va la discusión.
Entonces, el debate político moderno gira en torno a cuestiones periféricas, en mi criterio, ya no medulares, y menos mal, qué bueno que es así. Ya no discutimos acerca de si es necesario un hombre fuerte, en cuya espalda ancha podamos descansar todos para que nos resuelva todos los problemas. No, ya no. Hablamos de autonomía, hablamos de autoayuda, hablamos de un, ¿cómo le llamó el licenciado Fuentes de Staraki? Me gustó, un estado decente, en el que la primera obligación moral de cada individuo es consigo mismo. De un estado en el que haya cierta cohesión social voluntaria, porque si no, no es cohesión, cierta cohesión que no permita que los individuos queden desnudos, inermes, frente al Estado. Porque todavía hay quienes pretenden despojar a los individuos de esa cohesión. Se me ocurre Chávez actualmente en Venezuela, tratando de despojar a los individuos, a la gente, de esas vallas protectoras que tienen frente al Estado. La familia, sus gremios, sus empresas, sus iglesias, ¿qué más? Sus clubes, sus asociaciones, sus ONGs. En fin, estamos de acuerdo entonces en varios puntos medulares, así que el debate político moderno gira en torno a cuestiones periféricas, y eso me parece muy bien. Una cuestión periférica, creo yo, y en la que hay que centrar la discusión, en mi criterio, es en ese sustento del Estado benefactor, llamado derechos sociales. Creo que deberíamos ponernos a discutir si los derechos sociales tienen algún sustrato, bueno, teórico sí lo tienen, yo sé, pero algún sustrato conceptual, algún sustrato jurídico. Creo que deberíamos pensar en eso porque a mí se me hacen pseudo derechos, cuasi derechos, derechos de mentira. ¿Por qué? Porque no hay quien, o sea, no hay un obligado. Lo contrario sucede con los derechos individuales, que podría yo enumerar en un solo derecho humano, uno solito, ¿verdad? El derecho de hacer lo que se quiera siempre y cuando no se cause perjuicio directo y demostrable a los demás, asumiendo, por supuesto, las consecuencias que se deriven del ejercicio de tal derecho. Creo que dentro de ese debate de cuestiones periféricas, ya no medulares, deberíamos someter el sustrato jurídico, el sustento conceptual de esto que se llama derechos sociales. Porque esto alimenta a gente como Chávez. Mira, y este pobre hombre, ¿cómo se llama el de Bolivia? Morales, también, ¿verdad? Y a todos los que pretenden ir por el... Gracias, voy. Y a todos los que pretenden ir por ese lado también. O sea, este concepto de los derechos sociales, derechos de tercera, no tardará en salir los de cuarta generación. Creo que debemos discutir si tienen algún sustento conceptual y jurídico. Esa es la primera. Y la segunda, en vista de que no podemos cambiar la forma en que la gente actúa, entonces cambiemos el sistema. Puede parecer una frase hecha, pero en realidad tiene mucho sentido. Cambiemos el sistema. Si usted no se baña, de poco le sirve cambiarse la ropa. Igual va a apestar. No basta con cambiar gente, hay que cambiar sistema. ¿Y a qué me refiero? A una reforma constitucional. No hacer más de lo mismo, a juntar grupos de presión para que hagan un parche, tipo Poncho de Momostenango, que pida a cada quien lo que quiere y que de eso salga una constitución. No, me refiero a una reforma constitucional como la que propuso, de hecho, el promotor de la Public Choice en Estados Unidos. Una reforma constitucional que se base en principios, no constitución desarrollada, 200, 300 y pico de artículos. ¿Por qué? Porque ese tipo de constituciones justamente hace que los políticos favorezcan a sus amigos que se dicen empresarios, lo que nos decía el doctor Velázquez. Los políticos favorecen a los gremios que se dicen comerciantes, que se dicen empresarios, y en realidad son expertos en cabildeo. Mira, cuate, estás metido en la política, favoreceme, protégeme. ¿Verdad? Es necesario que me protejas. Yo tengo que proteger la industria nacional y le doy empleo a no sé cuánta gente. Esos ni son empresarios ni son políticos. ¿Se dan cuenta? Son los dos extremos de una misma madeja. Entonces hay que atarle las manos a los políticos, restringirles su ámbito de acción. ¿Para qué? Para que no sigan favoreciendo a sus amigos que se dicen empresarios. Para eso. Y para que no despojen a la gente de las vallas protectoras que tiene frente al Estado para no quedar inerme. Para eso.
Yo creo que una constitución es un mecanismo necesario en nuestras sociedades, sobre todo en estas sociedades latinoamericanas, para restringir las acciones de los políticos. Una constitución no debe ser una colección de peticiones, sino un marco que provea un espacio aceptable de certidumbre dentro del cual la gente se pueda dedicar a producir, a vivir honradamente. Hemos escuchado en este espacio tan reducido de tiempo una vista muy rápida de lo que es y lo que se ha venido desarrollando en la historia reciente del siglo pasado, finales del siglo XIX-XX y lo que empezamos del XXI, en el papel del Estado en la sociedad y lo que se ha denominado Estado benefactor. Y después de tanta experiencia y de tantos, reglas, regulaciones, la contradicción entre que el Estado necesita promover la inversión para la generación de empleo, pero a la vez tiene que asegurarse una redistribución del ingreso, y hay conflicto constante. Lo que encontramos es que hemos aprendido de esta experiencia histórica en donde el Estado puede tener un ángulo de mucha planificación, de administración o de distribuidor, pero puede también desalentar la inversión y el emprendimiento y la iniciativa. Entonces hay un conflicto constante. ¿Qué Estado es entonces el que debemos ver hacia adelante? Esa es la inquietud que nos ha surgido, porque reconocemos desde la perspectiva del public choice que los defectos que tiene una persona como persona, actuando en sociedad como empresario en el mercado, va a tenerlos también actuando como funcionario público, electo o no. Sus intereses personales siempre van a estar por delante. Eso es lo que lo que ha incorporado el public choice o la opción pública, de acuerdo con estas investigaciones que hizo el premio Nobel, Buchanan, y que hoy empezamos a discutir nuevamente en este quinto seminario interuniversitario de Economía para la Política. Quiero agradecer tanto a Karen, a Eduardo y a Mario su contribución. Ellos siempre han estado permanentemente como guatemaltecos, ciudadanos y profesionales dispuestos a compartir sus ideas, a intercambiar ideas y sobre todo a contribuir a la formación de las nuevas generaciones de profesionales y estudiantes que les va a tocar precisamente vivir en buscar para Guatemala, para América Latina y para el mundo lo mejor de estas experiencias, donde el Estado probablemente no pueda regresar a ser un Estado benefactor en un mundo de competencia globalizado y las circunstancias actuales, pero tampoco puede ser un Estado que se desentienda de esas responsabilidades. Y aquí encontramos una palabra, una expresión que usó el licenciado Fuentes, un Estado decente. Y él mencionaba que así como hay derechos, también tiene que haber responsabilidades. Y eso es para el ciudadano que está cumpliendo una función pública o que está contribuyendo a la sociedad desde la perspectiva del mercado. En ambos, derechos tienen y conllevan siempre obligaciones. Y cuando eso no se cumple, no funciona ni uno ni otro. Así que les agradecemos muchísimo su participación a ellos. Quiero pedirles para ellos un gran aplauso y bienvenidos a esta Economía para la Política. Muchas gracias.